Dios. Allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, vamos a continuar en el contexto que tenemos ahí enmarcados en los versículos 20 al 24, pero vamos a leer solamente el versículo 22. Amén. Verso 22 dice así en el nombre del Señor Jesús: Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Amén, mis hermanos. Tomen su asiento. Antes de que se me pase, mis hermanos, este próximo martes vamos a suspender el culto. Que el hermano Salomón se lleve desde hoy viendo los aparatos. Y hasta el próximo domingo vamos a tener el culto aquí. Ustedes y nosotros podemos programarnos en base a esto, y les aviso con anticipación. Bueno, después de este breve anuncio, vamos a tratar de ubicarnos en el versículo leído, mis hermanos, que es una prevención bastante seria que el Señor está dando aquí, después de haber llegado a la conclusión y haber expresado la afirmación de un arrepentimiento sincero por parte de los habitantes de Tiro y de Sidón ante los milagros que en su caso él hubiera realizado allá. Y obviamente, mis hermanos, aquí hay algo implícito que no debemos perder de vista. Cuando el Señor habla de arrepentimiento con base en haber sido testigos presenciales de algunos milagros, como lo menciona el versículo 20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Notemos que ahí no está mencionando expresamente el Señor el anuncio del Evangelio, pero va adelante siempre la predicación o el mensaje del Evangelio, siempre va adelante, se lleva a cabo como algo primordial. Y aunque el Señor Jesús no lo está mencionando aquí, es un hecho de que en Corazín y en Betsaida Él predicó las buenas nuevas de salvación. Él dejó bien sentada su autoridad mediante sus palabras y después las corroboró en forma contundente con una serie de milagros que Mateo aquí no nos dice cuáles fueron, pero pudieron haber sido la sanidad de los ciegos, de los paralíticos, de los leprosos, entre otro tipo de milagros que no se mencionan aquí, pero que indudablemente fueron milagros sobrenaturales. Y precisamente esto significa la palabra milagro en singular. Es la realización de hechos que no tienen explicación racionalmente y que no pueden ser comprobables mediante métodos humanos, sino que se atribuyen a intervenciones sobrenaturales, principalmente de Dios. Esta es la definición más normal de la palabra milagros. Bien, entonces, después de llegar a esa conclusión, al final del versículo 21, el Señor Jesús ahora lanza una seria prevención. De una manera muy especial para las ciudades de
Corazín y de Betsaida, que por cierto no están mencionadas aquí en el versículo que leímos, pero ahí van incluidas. Cuando dice que para vosotras, se está refiriendo a Corazín y a Betsaida, dos ciudades que formaron parte del pueblo del pacto de Dios y que tuvieron el grande privilegio, el grande beneficio de haber sido testigos audibles y presenciales del mensaje de las buenas nuevas de salvación y de algunos milagros que el Señor realizó. Y aquí lo que, hermanos, el Señor está mencionando nos dice con toda claridad de que ciertamente el infierno y posteriormente lo que será el lago de fuego son lugares de tormento indescriptible en el lenguaje humano. Ningún ser humano, por mucha inspiración que pudiera tener y por mucho esfuerzo que pudiera tener para describir el grado de sufrimiento que está padeciendo, ¿no?, los que ya se encuentran ahí en el infierno, y que padecerán los que seguirán yendo a parar a ese lugar, nunca van a poder llegar a expresar de una manera completa la realidad del extremo de ese sufrimiento. Pero cuando el Señor nos dice aquí, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, nos está diciendo que en esos lugares hay espacios en donde el sufrimiento es más fuerte que en otros. Yo no puedo captar esto de otra manera más tolerable. O sea, va a ser menos fuerte para Tiro y para Sidón que para Corazín y que para Betsaida. ¿Cómo serán estos lugares o cómo están clasificados? No lo sabemos. No podemos nosotros afirmar de una manera contundente, por ejemplo, decir, como de alguna manera dicen algunas religiones, acá los que van a estar por las orillitas del infierno van a estar sufriendo menos porque el calor es menos intenso que los que están en el centro o que los que están en el mero fondo. Pudiera haber desde el punto de vista racional humano alguna razón de decir eso, pero desde el punto de vista bíblico no tenemos base para afirmar esto. Pero lo que sí, esto es una realidad. Y pienso, mis hermanos, que de alguna manera el Señor en su justicia va a aplicar de acuerdo al grado de responsabilidad que cada uno de nosotros, que cada uno de los seres humanos hayamos adoptado frente a sus requerimientos. Eso es lo que va a asignar de tormento, de castigo. Ahora, aquí, haciendo un contraste de la diferencia, el por qué va a ser menos tormentoso el castigo para Tiro y para Sidón que para Corazín y para Betsaida. Creo que ya lo hemos visto esto con otras palabras, con otras expresiones. Vamos a recordar acá cómo el Señor, acá en el capítulo 10, sí, en el capítulo 10 de este mismo evangelio, vamos a conectar los versículos 14 y 15 con estas palabras de Mateo 11, 22. Dice Mateo 10, 14
y 15. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Notemos que aquí no se está especificando alguna ciudad en concreto de Israel, excepto que está contrastando una ciudad X, una ciudad determinada, pero que no se especifica aquí, que rechazó el mensaje del Evangelio dado a través de los apóstoles, y contrasta esa conducta. Aquí el Señor le está contrastando con el grado de reprobación que Él aplica en cuanto a esa actitud de escuchar las buenas nuevas de salvación y no obedecer y no reaccionar con una actitud sumisa y obediente ante el Evangelio. Está contrastando con aquella conducta inmoralmente manifiesta que tuvieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra, y nos está diciendo aquí lo mismo, que la actitud que tuvieron los habitantes de Sodoma y de Gomorra fue menos grave. Fíjense bien nada más, mis hermanos, fue menos grave. Nosotros leyendo allá parte del capítulo 18 y el capítulo 19 de Génesis, podemos darnos una idea del extremo, de lo abominable del estilo de vida que vivían los habitantes de Sodoma y de Gomorra, al grado de que ahí mismo el Señor dice que el pecado ya llegó hasta el cielo. Ya llegó hasta no poderse extender más. Y aquí el Señor lo pone en un grado de ofensa menor que alguien que escucha el Evangelio y que lo rechaza con su actitud. Lo rechaza con palabras muchas veces así, tajantes, audibles, ofensivas, burlescas o como sea, o lo rechaza mediante un silencio que está diciendo eso precisamente, que lo rechaza, y simple y sencillamente lo rechaza con su estilo de vida. Bien, pues ahora otra vez volvemos a Mateo 11. El Señor está diciendo algo semejante. Utiliza la misma expresión. Será más tolerable el castigo para. En esta ocasión no dice para Sodoma y Gomorra. Está diciendo para Tiro y para Sidón, que para Corazín y para Betsaida. Ahora, mis hermanos, aquí nosotros ya estuvimos viendo allá en Ezequiel principalmente y en algunas porciones de Isaías capítulo 14, pero más que nada estuvimos viendo Ezequiel capítulo 28 y estuvimos considerando la vivencia que tuvo la ciudad de Tiro y la ciudad de Sidón. Un estilo de vida idolátrico, arrogante, ¿sí? Inmoral, mezquino. En otras palabras, una actitud reprobante de Dios. Pero, dentro de lo que cabe, esas ciudades, con todo y su execrable estilo de vida, no tuvieron algo que sí tuvieron
los habitantes de Corazín y de Betsaida. ¿Qué fue eso algo? Precisamente la predicación del Evangelio. Y también el haber visto de una manera tangible, palpable, a Dios mediante un cuerpo humano. Y haber visto la realidad esa con toda claridad mediante los milagros que Él hizo ahí. Tuvieron esa grande ventaja, ese grande privilegio, esa grande responsabilidad los habitantes de Corazín y de Betsaida, que no la tuvieron los de Tiro y los de Sidón. Y esta es la grande diferencia, y esta es la causa por la cual el Señor está mencionando el mayor grado y el menor grado de castigo para unos y para otros. Y esto nos lanza un serio mensaje a todos en este tiempo. Aquello ya sucedió, ya pasó. Los habitantes de Corazín y de Betsaida, su responsabilidad que quedó sellada ante Dios, y nada ni nadie la va a cambiar. Eso a nosotros hasta cierto punto no nos afecta. Ahora, lo que nos puede afectar tanto a nosotros, los que ya nos hemos comprometido con Dios, los que ya hemos hecho pacto de obediencia con Él de una manera incondicional, y también para aquellos que no se han comprometido con Él, aquellos que no han venido al arrepentimiento y que no han sido sumergidos en las aguas del bautismo para que sus pecados sean perdonados mediante la invocación del nombre del Señor Jesucristo. El mensaje es también que nosotros estamos teniendo ese mismo grande privilegio, inmerecido desde luego, esa grande responsabilidad que tuvieron los de Corazín y los de Betsaida. Aún cuando en este tiempo nosotros, vamos a decirlo, no tuvimos ese privilegio especial que ellos tuvieron de haber visto al Señor físicamente. Nosotros no lo tenemos. Pero eso no nos resta responsabilidad a los que habitamos sobre la faz de la tierra en este tiempo de una manera general, y que tenemos por la gracia misericordiosa de Dios discernimiento entre lo bueno y lo malo. No nos resta responsabilidad. Es decir, es que nosotros necesitamos verlo. No. A través de su palabra queda patentizada su verdad de lo que fue en aquel tiempo. Mediante la fe, nosotros tenemos la responsabilidad de creer lo que Él hizo y lo que Él habló, y de reaccionar de una manera diferente a como reaccionaron los de Corazín y de Betsaida. Reaccionar con arrepentimiento, con obediencia, y sin cuestionar en ningún momento absolutamente ninguna de las palabras ni de las acciones que el Señor Jesucristo realizó. Porque esta fue la actitud de la generación judía de aquel tiempo, casi en lo general. Cuestionaban, ponían en tela de duda las palabras de autoridad del Señor. Cuestionaban sus milagros, diciendo que eran obra del mismo diablo. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que luchar por no reaccionar en ese sentido, sino reaccionar con obediencia y con arrepentimiento. Gloria a Dios. Hermanos, entonces con esto nosotros podemos vislumbrar algo más. Lo delicado, lo importante que es transmitir las buenas nuevas de salvación a quienes no lo hemos hecho.
Miren, yo en ocasiones estoy con alguna persona que nunca la había visto. O que si la había visto, que no he tenido la oportunidad de compartir el Evangelio por las circunstancias del momento, del lugar, por las circunstancias del tiempo, etc. Y yo me pongo a pensar, si esta persona no ha escuchado el mensaje de salvación, yo tengo la grande responsabilidad de darle el aviso, de compartirle, de que se prevenga. Hermanos, y yo no me quedo a gusto. Si es un compañero de trabajo o cualquier otra persona, trato de encontrar el momento para colarme, para ubicarme y transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo el Señor que es necesario que la gente escuche. Y esto Él mismo lo dispuso y se va a llevar a cabo. Si yo llego a eludir esa responsabilidad, de todas maneras otro no la va a eludir. Por lo cual nosotros tenemos que adoptar, que aprovechar esa oportunidad. Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Son palabras que dijo el Señor y que se van a cumplir. Si yo no me involucro en ese cumplimiento, otros se van a involucrar. Me conviene hacerlo yo, independientemente de la reacción que otros tengan, independientemente que si aquella persona X que yo les estoy comentando ya escucharon o no. Entonces dice el Señor, de acuerdo a la reacción que se adopte cuando se escuche el Evangelio, esa es la responsabilidad que yo les voy a atribuir, tanto al que lo transmite como al que lo recibe. Hermanos, ahorita me está viniendo a la mente algo que yo he visto regularmente. Creo que mi hermano Salomón es testigo de esto que yo voy a mencionar. Y esto es un pequeño paréntesis nada más. En las construcciones principalmente, las compañías contratan el servicio de sanitarios móviles. Y lo más normal cuando uno entra a esos baños portátiles es ver una serie de obscenidades escritas, de imágenes escritas obscenas, lascivas, que no conviene, no debemos nosotros andar mencionándolas, pero no podemos tampoco evitar esa escena porque tenemos la necesidad de usar esos baños portátiles. Y últimamente me ha tocado ver otro tipo de expresiones escritas que contrastan con esas obscenidades. Expresiones tales como algún versículo de la Biblia o algún pensamiento que hace alusión a las cosas de Dios. Inmediatamente, mis hermanos, en la mentalidad de los creyentes, esto, no sé de lo que estamos aquí, cuánto hemos visto esto, pero en la mentalidad de los creyentes, lo más seguro es que reprobamos lo obsceno y aprobamos el texto bíblico, aquello que tiene relación con la palabra de Dios. Pero yo les voy a decir algo, que es probable que yo esté equivocado, porque soy un ser humano, pero yo les voy a compartir mi punto de vista, que ni siquiera de esa manera de andar escribiendo versículos de la Biblia o algo ahí, no es correcto, no es bien visto ante los ojos de Dios. ¿Por qué?
porque estamos causándole un daño al propietario de ese aparato. ¿Sí? Cualquier escritura que se ponga es un daño, inclusive es una ofensa menor, es un delito que la autoridad puede castigar. Y alguien puede decir, qué espiritual el que escribió esto aquí. Mira, desde mi perspectiva muy personal, yo no estoy de acuerdo en eso. No es esa la manera. Porque si ese baño portátil fuera de su propiedad, de aquel que está escribiendo, haga lo que quiera, escriba lo que quiera, es suyo, no hay ningún problema, pero no es suyo. Como si yo me agarrara escribiendo textos bíblicos aquí en este aparatito, en las paredes aquí. ¿Sí? O en un carro, en un vehículo, algo peor todavía. En un señalamiento vial de la autoridad, de esas que limitan la velocidad o algo. No hay diferencia. No. Está correcta la actitud que he visto en algunas personas aquí en la ciudad de Bacaville, que escriben algún texto en un cartón, en un cartelón, y se ponen en la esquina de las calles para que todos aquellos que pasen lo miren. Jesucristo salva, por ejemplo. Está correcto ahí. ¿Por qué? Porque ese es un pedazo de cartón que es de su propiedad, que se lo encontró por ahí, ¿no? No se lo quitó a nadie, no está agraviando ni causándole daño a nadie. ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto, mis hermanos? Ya casi cierro paréntesis. Para que no se nos vaya a ocurrir andar haciendo eso. Para que no se nos vaya a ocurrir exhibirnos como muy espirituales tomando esa actitud. No. Tenemos que compartir las buenas nuevas de salvación respetando la propiedad de otros. ¿Sí? No es un mensaje correcto el que está dando aquel que fue y rayó, aunque sea un texto bíblico. Tiene sus reglas la predicación del evangelio. Bien, cierro el paréntesis, mis hermanos. Repito y concluyo. Pudiera ser que yo esté equivocado ante la perspectiva de otros, pero pienso que el propietario de ese bien mueble, que indudablemente es una persona inconversa, pues va a decir alguna maldición tal vez cuando vea eso. ¿Sí? Y el problema es que cuando se escribe algo ahí, mis hermanos, es difícil, no sé qué material contiene ese plástico. Y regularmente lo que se escribe ahí es difícil de borrarse, aunque se talle con alcohol, con acetona, con thinner, porque casi no se puede borrar. Lo que he visto que hacen, indudablemente los dueños, por conducto de sus trabajadores, es que reiletean, liman con algún aparato eléctrico parte de la pared ahí, y es el único modo. Tienen que erosionar algo de la superficie plástica de eso, y obviamente eso es un daño. Bien, creo que es bastante, mis hermanos. Bien, hermanos, tenemos unos minutitos de más. Concluimos así con el versículo 22, con esta seria prevención. Tienen más, tenemos más, voy a incluirme yo aquí, tenemos más responsabilidad los que hemos escuchado el evangelio ante Dios que aquellos que no lo han escuchado todavía. Los que ya lo hemos escuchado, Dios a través de su palabra nos ilumina, nos esclarece, nos enseña cómo debemos vivir. Aquellos que no lo han escuchado no tienen ese privilegio, no tienen esa instrucción, y hablan lo que se les viene a la boca, lo que se les viene a la mente. ¿Sí?
escriben lo que se les da la gana, van a donde les da la gana, siempre y cuando no haya alguna autoridad que los esté limitando, etcétera. ¿Pero por qué? Porque la diferencia que el Señor pone de una manera contundente es el haber escuchado o el no haber escuchado. Bien. Hay un canto, un estribillo que dice: desde que Cristo vino a mi vida, ya nunca ha sido igual. Algo así, no lo recuerdo exactamente. Aquí me suena en la mente, pero no logro concretizarlo. Nunca, ya me acordé bien. Dice: nunca seré yo el mismo. Desde que llegó Cristo a mi corazón, nunca seré el mismo. Sí. Bien. Continuemos, mis hermanos. Versículo 23. Y versículo 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Aquí, mis hermanos, hay algunas cosas en donde quiero hacer énfasis antes de explorar con más detalle estos dos versículos. Notemos que en cuanto a la alusión a las ciudades de Tiro y de Sidón, el Señor mencionó el arrepentimiento en silicio y en ceniza. Aquí, en cuanto a Sodoma, no menciona arrepentimiento, pero indudablemente está implícita esa palabra. Está implícito el hecho de una actitud de obediencia y arrepentimiento de los habitantes de Sodoma ante la observación de milagros que el Señor hubiera hecho en su caso en aquel tiempo. Está implícito el arrepentimiento cuando dice al final del versículo 23: habría permanecido hasta el día de hoy. Con esto el Señor está diciendo lo siguiente: no la hubiera destruido con fuego y azufre. Yo hubiera anulado esa decisión que había determinado para esa ciudad al ver el arrepentimiento de ellas. Pero, hermanos, ahora estamos viendo nosotros que el Señor cita una tercera ciudad de Israel, Capernaum. Y al dirigirse a la ciudad de Capernaum, usa unas palabras ilustrativas que no usó para Corazín y para Betsaida. Unas palabras que denotan un privilegio más grande todavía que tuvieron Corazín y Betsaida. La expresión que eres levantada hasta el cielo indica un extra privilegio que tuvieron los habitantes de Capernaum y que regularmente no lo tuvieron los de Corazín y de Betsaida. Pero el Señor también alude en vía de contraste a otra ciudad que formó parte de la nación de Israel, aun cuando en aquel entonces todavía no estaba fraccionada, no estaba delimitada ya de una manera detallada por parte de Dios de lo que era el Estado de Israel. Pero
cuando el Estado de Israel, la nación de Israel, quedó formalmente delimitada cuando Dios introdujo a su pueblo y le dio posesión y le señaló los límites de cada tribu y los límites de toda la nación. Sodoma estaba dentro de ese límite. ¿Sí? Pero en aquel entonces todavía no se daba la ley de Moisés. En aquel entonces todavía Dios no decretaba los mandamientos por conducto de Moisés para el pueblo de Israel. En otras palabras, los habitantes de Sodoma no tuvieron tampoco el privilegio, como tampoco lo tuvieron los de Tiro y de Sidón, de haber escuchado las buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Contraste con el privilegio que sí tuvieron los habitantes de Capernaum. Pero ¿por qué el Señor usa esta expresión? Eres levantada hasta el cielo. Yo pienso, mis hermanos, que una de las razones, puede haber más, pero cuando menos alcanzo a visualizar una. Capernaum tuvo el grande privilegio, no tanto como Nazaret. Nazaret fue la ciudad de Israel en donde el Señor vivió su infancia. ¿Sí? Pero cuando ya comenzó su ministerio terrenal, Él estableció su residencia en Capernaum. Acompáñenme a Mateo capítulo 4. Y aquí de paso iniciamos para ver una serie de milagros de los que el Señor realizó ahí en Capernaum. Digo algunos porque no fueron todos, hubo más, pero vamos a ver cuando menos los que quedaron escritos aquí en la palabra de Dios. Mateo 4:13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Quiere decir que Capernaum estuvo asentada en las inmediaciones de estas dos tribus de Israel, que fueron Zabulón y Neftalí, y el Señor dice que ahí estableció su residencia. Amén. En otras palabras, allí tuvo su casa, su habitación, y de ahí se movía a predicar el evangelio y a hacer milagros, pero volvía otra vez allí a su residencia oficial, vamos a decirlo de esta manera. Vino y habitó en Capernaum, como nosotros vinimos y habitamos y estamos habitando todavía aquí en la ciudad de Vacaville, California. Tenemos la necesidad, algunos, unos más, otros menos, de salir fuera a trabajar, a atención médica, a visitar familiares, a algún viaje de descanso, de distracción, etcétera. Pero ahí vamos para atrás, para Vacaville otra vez. No sé qué nos dieron en esta ciudad de Vacaville que tenemos aquí ya. Yo he vivido en otras ciudades, mis hermanos, y créanme que no me he sentido a gusto como aquí en Vacaville. Es el propósito de Dios. Aquí es donde el Señor pone todos los elementos a mi alcance para que yo camine con Él. ¿Sí? Ok. Allí el Señor estableció su residencia, y esta es una de las principales causas por las cuales el Señor le dice a los habitantes de Capernaum que fueron llevados hasta el cielo, que hasta el cielo Él es levantada. ¿Por qué? Porque Dios mismo, ya yéndonos nosotros al fondo de la realidad,
Dios mismo estuvo ahí en esa ciudad. Sus habitantes tuvieron el privilegio de estarlo viendo a través de aquel velo de carne todos los días, o cuando menos la mayor parte del tiempo de su vida, viéndolo caminar por sus calles, viéndolo salir, viéndolo entrar, viendo sanar a los enfermos, viendo libertar a los cautivos por el diablo. Y este privilegio otras ciudades no lo tuvieron. De hecho, las demás ciudades no tuvieron este privilegio. Repito, excepto la ciudad de Nazaret, que fue en donde habitó su infancia. Pero cuando ya inició su ministerio, él vino y habitó en Capernaum, una ciudad, dice, marítima. Quiere decir que estaba asentada a la orilla del mar. Era un campo pesquero, ¿sí? Y pues el Señor le plació darles este privilegio inmerecido y testificarles a aquellos habitantes de Capernaum de que Dios los estaba visitando y que de alguna manera les estaba derramando de su gracia al estar ahí con ellos. Miren, mis hermanos, yo he visto los videos, algunos videos de este señor, nuevo presidente de nuestro país, México. Lo quiere mucho la gente y se ha ganado, hablando desde el plano humano, se ha ganado el cariño de la ciudadanía, ¿sí? Porque aún antes de empezar a ejercer su mandato, ya estaba haciendo bastante para ayudar a la gente. Ahora que ya tiene formalmente el cargo ya en posesión, pues ahora a donde se mueve la gente lo aclama, y se siente la gente contenta, ¿sí? Sea donde sea, ahí va el gentío detrás de él y lo aporrean y todo, porque les va a dar una pensión, porque les va a ayudar para reconstruir casas dañadas, porque les va a construir calles de pavimento, les va a dar drenaje, luz eléctrica, les va a construir la carretera que no era de pavimento, etcétera. Va a activar la economía, los empleos, muchos bienes que está haciendo este señor. Bien. Y la gente hace fiesta en donde quiera que llega. No trae escoltas, guardaespaldas. Llega y saluda de mano y abraza y ¡hey, fulano, qué tal! Como cualquiera. Así. Y la gente lo quiere mucho y hace fiesta donde este Señor se presenta. ¿Por qué estoy mencionando yo esto? Porque los habitantes de esta ciudad de Capernaum era para que las 24 horas del día estuvieran de fiesta en algarabía, pero sobre todo que se hubieran arrepentido al escuchar el mensaje, que era lo más importante, el mensaje del Evangelio, el mensaje bajo cuya obediencia se encamina al cielo el ser humano, para que, así, sin exagerar, que hubieran llorado, que le hubieran aplaudido, que le hubieran ovacionado, pero sobre todo que le hubieran obedecido a sus palabras. Este privilegio, esta oportunidad tuvieron los habitantes de Capernaum. Y el Señor está diciendo, lo vieron pasar. Escucharon mis palabras como el que escucha llover solamente. Y no hay cosa que desestime más a alguien o a algo que ignorarlo, que no ponerle ninguna atención. Bien, a este señor que yo les estoy diciendo, al presidente de México, claro que así como mucha gente lo ama, lo quiere, lo estima, lo protege, etcétera, pero hay otros que es todo lo contrario, lo odian a muerte.
que si pudieran eliminarlo, lo mataran, yo no tengo la menor duda. Y despliegan en el periódico su sentir contra él. Y en el caso del Señor Jesús, pues es algo similar. Ciertamente hubo multitudes que lo siguieron y que la mayoría de ellas, y digo la mayoría de ellas sin temor a equivocarme, solo bajo el influjo de una emoción pasajera. ¿Por qué? Porque cuando finalmente el Señor enfrentó la cruz, prácticamente iba solo. Aquellas multitudes se apartaron, hecha la excepción de María, aquel vaso que Dios escogió para que vinieran a ser terrenalmente, hecha la excepción por ahí del apóstol Juan también, ¿ya? Y tal vez de otros apóstoles o discípulos que acá de retirado no se querían acercar bien. Iban mujeres y hombres, pero la mayoría le dieron la espalda al Señor. Pero lo que el Señor quiere, de antemano el Señor sabe, nosotros sabemos que ante la percepción del Evangelio, se va a abrazar o se va a rechazar. Al Señor no le sorprende ver cualquiera de esas actitudes, hasta cierto punto, ¿no? Pero el Señor lo que quiere es que no se le deje sin darle ninguna importancia. Sí. Cualquier obra literaria, los que se dedican a escribir libros, los que se dedican a fraguar programas de telenovelas, etcétera, esas obras quedan más muertas que una piedra cuando no se les presta la menor atención. ¿Sí? Ni para bien ni para mal, ni para darles el visto bueno ni para darles el visto malo. Simple y sencillamente quedan en el olvido y ahí mueren. ¿Sí? Ahora, pero en el caso del Evangelio esto no es así, porque esta es palabra viva, palabra que salió de la boca de Dios y que no va a quedar sin efecto. El Señor dijo allá en Isaías capítulo 55, y con esto, mis hermanos, cerramos la predicación de esta tarde. Y después continuaremos, si el Señor lo concede, el próximo domingo aquí en Mateo capítulo 11, viendo estos versículos 23 y 24, que hay bastante que ver todavía ahí. Pero vamos a leer esto que tiene mucha relación con el tema. Que por cierto, el título de esta predicación es "Y tú, Capernaum". Así. Dije Isaías 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Una ilustración muy clara, que es fácil, pero bien fácil percibida por toda la humanidad. La lluvia y la nieve. Nunca hemos visto nosotros, mis hermanos, que la lluvia salga de la tierra y que se vaya para el cielo. No, siempre se deja venir para abajo y para abajo y para abajo. Al menos yo no he visto que llueva a la inversa. Tampoco la nieve. Aunque recuerdo solamente haber visto caer la nieve en una ocasión allá en la ciudad de Nogales, Sonora, pero también vi que esas bolitas blancas caían y caían del cielo y del cielo. No vi ninguna partícula que se elevara para arriba. Alguien pudiera decir,
Eso no tiene sentido, todos lo sabemos. No tiene ciencia, hermano Cayetano, que esté diciendo eso. ¿Okay? Pero yo no lo digo por eso, mis hermanos. Yo lo estoy diciendo por lo que concierne a lo que es la palabra de Dios. Así como la lluvia y como la nieve, nunca la vamos a ver que se regrese para allá en la forma en como llegó. Así la palabra de Dios tampoco va a quedar sin hacer un efecto en la vida de los seres humanos. Sea que la abracen, que la acepten o que la obedezcan, sea que la rechacen y que no la obedezcan, pero el efecto va a dejarse sentir. Sí. De ya, a corto, a mediano o a largo plazo, pero el efecto se va a dejar sentir, porque así lo dijo el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Regularmente el Señor la envía para que la gente se aperciba, para que la gente se arrepienta y que Él los perdone y que se vayan al cielo o que nos vayamos al cielo. Pero regularmente no va a ser así en la mayoría de los casos. Va a ser lo contrario, va a ser el rechazo. Pero de todas maneras, el Señor la envió para que surta el efecto de que hubo un aviso serio antes de partir de esta vida. Bien, hermanos. Amén. Por donde quiera que le lleguemos, que veamos la palabra de Dios, hermanos, nos está previniendo por todos lados. Pues nos consuela también. Nos dice que sí es posible entrar en el cielo. Cierto, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y cada uno de nosotros somos responsables de entrar o no entrar. Ya el Señor despejó el camino. Vamos orando. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude.